La voz silenciada, los años de silencio y la carga del secreto. Durante más de 5 décadas, el nombre de Ramiro Delgado estuvo ligado a una de las agrupaciones más emblemáticas de la música norteña, Los Bronco. Con su acordeón inconfundible y una voz grave y cálida que aportaba identidad al grupo, Ramiro no solo fue un músico talentoso, sino también un símbolo de unidad, tradición y resistencia artística. Sin embargo, detrás de los reflectores, las giras internacionales, los discos de oro y los conciertos multitudinarios, se escondía una verdad que solo en su 7ª década de vida se atrevió a confesar. Una verdad que, aunque muchos la sospechaban, nadie se atrevía a poner en palabras, hasta ahora. El ascenso de un ícono humilde. Nacido en un pueblo modesto del estado de Nuevo León, Ramiro Delgado aprendió a tocar el acordeón en la adolescencia, enseñado por su abuelo. Desde temprano, la música fue su escape y su fuerza. A los 20 años, tras varias aventuras musicales con grupos locales, conoció a José Guadalupe Esparza, con quien fundó la banda Bronco a finales de los años 70. En un momento en que la música regional mexicana luchaba por encontrar espacios en la radio nacional, Bronco irrumpió con una frescura que rompía con lo tradicional. Letras sencillas pero profundas, melodías bailables y un look vaquero distintivo con trajes color vino, hicieron que Ramiro y sus compañeros se convirtieran rápidamente en un fenómeno social. En medio de ese torbellino de fama, sin embargo, el artista guardaba para sí un dolor profundo, una incomodidad creciente y una frustración profesional que empezaría a corroer su espíritu lentamente. El secreto que pesaba más que la fama durante décadas, el público veía a Ramiro Delgado como el segundo al mando en Bronco, el hombre de confianza de Lupe Esparza. Pero internamente, la historia era otra. Con el paso de los años, Ramiro sintió que su papel en la banda era sistemáticamente minimizado. A pesar de ser cofundador del grupo, de haber compuesto varias canciones y de haber dado identidad al sonido del grupo con su acordeón, muchas decisiones importantes eran tomadas sin su consulta. Las portadas de los discos, las entrevistas, los créditos de composición, todo gravitaba alrededor de Lupe. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, quienes lo conocían notaban su silencio cada vez más frecuente en las ruedas de prensa. Yo solo quería que se me reconociera como lo que era, parte esencial de esta familia musical, diría años después en una entrevista exclusiva, la primera tras su retiro de los escenarios. El verdadero conflicto no estaba únicamente en la falta de reconocimiento mediático. Ramiro comenzaba a sospechar que sus ingresos no eran proporcionales a los de los otros miembros, y en especial al del líder del grupo. La administración de los recursos, manejada por terceros contratados por la figura principal de Bronco, no era tan transparente como aparentaba. Durante años, guardó las facturas, los contratos y los estados de cuenta con la esperanza de aclarar las inconsistencias. Pero el miedo a romper la armonía, y sobre todo, la lealtad a un proyecto que sentía suyo, lo mantuvieron en silencio. Enfermedad, distanciamiento y abandono. El año 2018 marcó un punto de inflexión en la vida de Ramiro. Una enfermedad inesperada, una afección neurológica que le provocaba vértigos y pérdida de movilidad en los dedos, lo obligó a suspender giras y a priorizar su salud. La noticia fue manejada con discreción por la banda, pero lo que parecía una pausa temporal se convirtió en un alejamiento definitivo. Durante sus tratamientos, Ramiro esperaba que sus compañeros estuvieran cerca. No pedía mucho, una visita, una llamada, una videollamada de aliento. Pero el teléfono nunca sonó. Bronco siguió con sus giras. Reemplazó a Ramiro con su propio hijo, una decisión que el veterano músico vivió como una traición, y apenas mencionó su ausencia en los conciertos. Me sentí como un mueble viejo que ya no sirve. Me dolió más el silencio de mis amigos que la enfermedad misma. Escribió en una carta que nunca envió. Durante este periodo, fue su familia, especialmente su hija, quien se convirtió en su bastón emocional. Fue ella quien lo convenció de buscar asesoría legal
para revisar los términos de su participación en el grupo. Fue también ella quien lo animó a hablar, a contar su versión de los hechos, a no morir en silencio. Porque Ramiro temía, por sobre todas las cosas, ser olvidado como un simple músico de acompañamiento. Las sospechas del público y los rumores no confirmados, a medida que pasaban los meses, y Bronco evitaba referirse a la ausencia de Ramiro, comenzaron a surgir rumores en redes sociales. Algunos seguidores especulaban con una pelea interna, otros con diferencias económicas. Hubo incluso quienes hablaron de celos artísticos, algo que el propio Ramiro negó rotundamente. Jamás tuve celos de Lupe. Él tenía su carisma y su voz, yo tenía mi acordeón y mi historia. Pero la amistad no se mide por minutos en el escenario, se mide en los silencios que uno no espera recibir. Confesaría en un testimonio para un documental en proceso. El público comenzó a dividirse. Mientras unos defendían la postura oficial del grupo, que hablaba de una retirada por salud, otros exigían explicaciones más claras. La presión mediática crecía. Las viejas entrevistas eran revisadas en busca de pistas, y aunque la banda intentaba seguir con su agenda, las preguntas sobre Ramiro se volvían cada vez más frecuentes. En medio de ese torbellino, el artista decidió que era momento de escribir su verdad. No desde el rencor, como insistía, sino desde la necesidad de cerrar un ciclo. La carta que rompió el silencio. En abril de 2025, Ramiro Delgado publicó una carta abierta en sus redes sociales. En ella, con un tono mesurado pero firme, agradecía al público por su apoyo durante décadas, y por primera vez, hablaba sin tapujos de lo que había vivido. Denunció haber sido apartado sin previo aviso. Mencionó que su enfermedad fue usada como pretexto para dejarlo fuera de la banda, y reveló que nunca se le rindió cuenta de las finanzas compartidas. No busco lástima ni venganza. Solo quiero que se sepa la verdad. Porque la música que hicimos juntos fue hermosa, pero la manera en que me dejaron ir fue profundamente injusta. Concluía la misiva. La carta se volvió viral en cuestión de horas. Medios de todo el mundo la replicaron. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Incluso artistas de otras agrupaciones, como integrantes de Los Temerarios o Los Bukis, se solidarizaron con él. Lupe Esparza, por su parte, respondió en una breve entrevista que Ramiro siempre será parte de la historia de Bronco, aunque haya diferencias personales. Pero no desmintió ninguno de los señalamientos, ni ofreció una disculpa pública. Un nuevo capítulo, sin resentimientos. Lejos de los escenarios, Ramiro encontró en la escritura, la pintura y la vida familiar un nuevo propósito. En 2026, anunció que estaba escribiendo un libro de memorias titulado Acordeón de Vida, donde relataría sus vivencias personales y musicales. También comenzó a dar charlas en escuelas de música sobre la importancia de la salud mental y del respeto profesional dentro de las agrupaciones. No me arrepiento de nada, pero aprendí que el silencio no es siempre sabiduría. A veces es miedo, y a los 70 ya no quiero tener miedo de decir mi verdad. En sus presentaciones públicas más recientes, Ramiro ha aparecido con una sonrisa serena. Su voz sigue firme, aunque ya no canta. Su acordeón reposa en su estudio, junto a fotografías de los viejos tiempos. Cuando se le pregunta si extraña el escenario, responde: "Lo que extraño es la hermandad. Pero aprendí que uno puede ser feliz incluso cuando se cierra una puerta, si se abre otra desde el corazón. La tormenta después del trueno. Consecuencias, traiciones y lucha por la verdad". Cuando Ramiro Delgado rompió el silencio a los 70 años, el estruendo de su confesión resonó como un trueno en la industria de la música regional mexicana. Lo que muchos consideraban una separación amistosa, e incluso una consecuencia natural de la edad o la enfermedad, se convirtió repentinamente en el centro de una controversia emocional, económica y mediática. El impacto mediático. De leyenda silenciada a voz indispensable. La publicación de la carta abierta de Ramiro fue un punto de inflexión no solo para los fans de Bronco, sino para toda una generación que creció con su música.
En menos de 24 horas, la carta fue replicada por los principales medios de comunicación: El Universal, Milenio, TV Notas, People en Español y hasta Billboard Latino dedicaron titulares como Ramiro Delgado rompe el silencio, la verdad detrás de su salida de Bronco. Programas de televisión como Ventaneando, De Primera Mano y Al Rojo Vivo abrieron paneles de discusión sobre el tema. Las redes sociales se explotaron en solidaridad con Ramiro. Artistas como Marco Antonio Solís, Alicia Villarreal y Pepe Aguilar expresaron públicamente su apoyo, compartiendo anécdotas de respeto y admiración hacia Delgado. Además, cientos de videos de reacción inundaron YouTube. Fans analizando palabra por palabra la carta, extrayendo declaraciones pasadas de Lupe Esparza que ahora parecían tener un nuevo significado. Viejas entrevistas, en las que Ramiro apenas hablaba o se mostraba distante, fueron interpretadas como señales de una frustración contenida. El silencio prolongado se convirtió de repente en un clamor justificado. La respuesta de Bronco: evasión, tensiones y silencio incómodo. Ante la creciente presión mediática, el grupo Bronco se vio forzado a dar declaraciones. Sin embargo, la respuesta oficial fue breve, poco empática y para muchos decepcionante. En un comunicado publicado en sus redes sociales, se limitaron a decir: Bronco siempre respetará la trayectoria de Ramiro Delgado, miembro fundador y parte esencial de nuestra historia. Lamentamos que haya decidido ventilar temas internos de manera pública. Le deseamos lo mejor en sus proyectos personales. Las palabras parecían más redactadas por un departamento legal que por amigos de toda la vida. No hubo disculpas ni aclaraciones contundentes sobre los señalamientos de exclusión o de manejo financiero dudoso. Peor aún, Lupe Esparza evitó hacer declaraciones personales y cuando fue abordado por la prensa en el aeropuerto, respondió con evasivas: Yo no vivo del pasado sino del presente. No tengo nada que agregar. Esta actitud fue duramente criticada por el público. Muchos la interpretaron como frialdad e incluso arrogancia. En los conciertos posteriores, algunos asistentes gritaron «¡Ramiro, Ramiro!» durante las canciones, en señal de protesta. Incluso hubo un caso viral donde un fan desplegó una pancarta que decía «Sin Ramiro, no es Bronco». El despertar legal, revisión de contratos y auditorías solicitadas. Impulsado por el respaldo popular y asesorado por un equipo legal que incluía especialistas en derechos artísticos y propiedad intelectual, Ramiro decidió emprender una revisión detallada de su participación contractual en Bronco. En un proceso delicado pero firme, solicitó acceso a los contratos discográficos, registros de regalías y comprobantes de ingresos relacionados con las giras y la venta de mercancía oficial. Lo que descubrieron sus abogados fue, en sus palabras, una red de opacidad. A pesar de haber participado en más de 30 discos, Ramiro figuraba como colaborador invitado en muchos documentos recientes, no como miembro activo. En los registros de la marca Bronco, su nombre solo aparecía como cofundador en documentos anteriores a 1995. Y los ingresos derivados de plataformas digitales como Spotify, YouTube y Apple Music estaban siendo centralizados en cuentas a nombre de una sociedad dirigida por Lupe Esparza y sus hijos. La demanda que se avecinaba no solo ponía en jaque la reputación de Bronco, sino también habría un debate más amplio sobre los derechos de los músicos veteranos, el abuso de confianza en grupos longevos y la falta de regulación en la repartición de ingresos dentro de las bandas mexicanas. Testimonios que se suman. Otros músicos rompen el silencio. La valentía de Ramiro inspiró a otros. Poco a poco, músicos que habían sido parte de otras agrupaciones comenzaron a compartir experiencias similares. Jaime Flores, exintegrante del trío Tres de Copas, reveló que también fue excluido de las decisiones financieras, a pesar de ser compositor de varios éxitos. Lo mismo ocurrió con Moisés Rodríguez, exbaterista de Los Temerarios, quien agradeció a Ramiro por encender la chispa de la dignidad artística. Incluso en entrevistas internacionales,
El caso comenzó a ser citado como ejemplo de las injusticias estructurales en el mundo de la música. En un reportaje de Rolling Stone en español, titulado Los que dan la cara, los que se llevan la gloria, Ramiro fue presentado como un símbolo del músico invisible, el que trabaja sin descanso pero no figura en los contratos. Familia, fe y fortaleza, el núcleo emocional de Ramiro. A lo largo de este proceso turbulento, la familia de Ramiro jugó un papel crucial. Su hija menor, Rebeca Delgado, se convirtió en su portavoz informal en redes sociales. Fue ella quien organizó entrevistas, redactó comunicados y administró el perfil oficial de su padre, donde compartía actualizaciones, pensamientos personales y fotos del archivo familiar. Rebeca también fue quien divulgó el mensaje más emocional de Ramiro tras el revuelo inicial. No quiero dañar a nadie, solo quiero que mi historia se conozca, no como revancha, sino como lección. A los jóvenes músicos, cuiden su dignidad desde el primer acorde. Además, Ramiro reforzó su vínculo con la fe. Asistió a retiros espirituales, participó en charlas de reflexión y comenzó a componer temas que mezclaban su historia personal con mensajes de resiliencia. Uno de ellos, titulado No me fui, me soltaron, se volvió viral en TikTok, interpretado por cantantes aficionados como tributo. Una segunda vida. Ramiro como símbolo de resistencia artística. El nuevo rol de Ramiro Delgado en el mundo artístico ya no era el de músico acompañante ni el del acordeonista de Bronco. Ahora, era considerado un portavoz de los olvidados, un defensor de la ética profesional y una voz valiente en un entorno a menudo silenciado por contratos abusivos y jerarquías férreas. Fundó una pequeña organización llamada Sonido Justo, dedicada a asesorar músicos emergentes sobre derechos de autor, negociación de contratos y propiedad intelectual. Gracias a su influencia, se firmaron alianzas con universidades de música en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. No quiero que los jóvenes vivan lo que yo viví. La música no puede construirse sobre el sacrificio invisible de quienes la crean, dijo en la ceremonia de apertura de su fundación. El documental. Imágenes nunca antes vistas y confesiones estremecedoras durante ese año de explosión mediática. Una productora independiente comenzó a trabajar en un documental titulado Ramiro, el acordeón que lloró. El proyecto, aprobado por el propio Delgado, incluyó imágenes inéditas de los primeros ensayos de Bronco, entrevistas a familiares, músicos, periodistas y fans. También reveló pasajes dolorosos, como la noche en que Ramiro sufrió una crisis nerviosa tras un concierto en Texas, o la discusión en la que fue excluido de un nuevo contrato discográfico. La escena más potente del tráiler fue una en la que Ramiro, en su casa, se queda mirando en silencio su viejo acordeón. Una lágrima cae por su mejilla mientras dice: «Durante 40 años hablé con este instrumento. Hoy, por fin, hablo con mi voz». La industria musical ante el espejo. Las consecuencias del caso Delgado se sintieron más allá de la agrupación Bronco. Varias disqueras comenzaron a revisar sus contratos con artistas veteranos. La Sociedad de Autores y Compositores de México, o SACM, propuso nuevas cláusulas de protección para integrantes fundadores de grupos. En algunos festivales, se empezaron a otorgar reconocimientos individuales a músicos en la sombra, como coristas, arreglistas y técnicos de larga trayectoria. En el Latin Grammy 2026, se anunció la creación de una nueva categoría, Trayectoria Invisible, que premiaría a músicos que hayan tenido un impacto fundamental pero poco reconocido en agrupaciones icónicas. El primer galardonado, Ramiro Delgado. El silencio de Lupe, ¿culpabilidad o estrategia? Mientras todo esto ocurría, la figura de Lupe Esparza se volvió cada vez más enigmática. Algunos lo defendieron, alegando que la separación era inevitable y que la narrativa de Ramiro era exagerada. Pero otros lo acusaron de arrogancia, de haberse apropiado del proyecto Bronco como si fuera suyo, y de haber relegado a sus compañeros a la invisibilidad. Lupe evitó entrevistas profundas,
Solo participó en eventos públicos sin hacer referencia a Ramiro, pero su silencio se convirtió en un grito incómodo. Algunos periodistas especializados comenzaron a hablar de el ocaso del caudillo musical, aludiendo a una figura de poder que se resquebraja cuando se le exige rendición de cuentas. Rumores de reconciliación. ¿Una última nota juntos? A pesar de todo, el corazón de los fans seguía soñando con una reconciliación. En entrevistas recientes, Ramiro dejó una puerta abierta. Yo no guardo rencor. Si algún día hay una disculpa sincera y un abrazo de verdad, podríamos tocar una última canción. Pero no por nostalgia, sino por justicia poética. Porque si algo demostró Ramiro Delgado a los 70 años, es que la verdad no caduca, y que la dignidad, como la música, resuena más fuerte cuando nace del alma. El legado que trasciende. Reconciliación, redención y un acordeón que nunca dejó de sonar. Después de meses de tensiones, verdades reveladas y emociones desbordadas, la historia de Ramiro Delgado empezó a tomar un nuevo giro. A los 70 años, el hombre que había permanecido en segundo plano durante décadas, no solo recuperaba su voz, sino que también se transformaba en una figura pública que inspiraba respeto, admiración y reflexión en el mundo de la música, y más allá. Pero la historia no estaba completa, quedaba aún una última sinfonía por escribir. ¿Podía el perdón abrir paso a la redención? ¿Podía Ramiro cerrar el ciclo con dignidad, dejando atrás el dolor y mirando al futuro con serenidad? Una carta inesperada. El inicio del acercamiento. Fue en noviembre de 2026 cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Una carta llegó a manos de Ramiro. No era un correo electrónico, ni un mensaje de texto. Era una carta manuscrita, escrita con tinta azul y firmada por Lupe Esparza. En ella, el vocalista de Bronco le pedía disculpas. No justificaba lo ocurrido, pero reconocía que, en su afán por mantener el control del grupo y asegurar su permanencia, había olvidado algo fundamental: la amistad. Ramiro, no tengo excusas. Fuimos hermanos en la música y te fallé. No puedo cambiar el pasado, pero quiero pedirte perdón. No por limpiar mi nombre, sino por limpiar mi alma. Ramiro leyó la carta en silencio. La releyó 3 veces. No lloró, pero un suspiro largo y profundo escapó de su pecho. Luego, se levantó, caminó hacia su estudio y tomó su viejo acordeón. Apretó una nota sostenida, la misma que abría Que no quede huella. Sonó limpia, sin temblores. Después de tanto tiempo, sentía que algo se acomodaba en su interior. El reencuentro, sin cámaras, sin público, solo 2 viejos amigos. Diciembre de ese mismo año, en una casa campestre en el municipio de Villa de Santiago, Nuevo León. Ramiro y Lupe se vieron frente a frente por primera vez en casi 5 años. No hubo cámaras, no hubo redes sociales. Solo estuvieron ellos, acompañados por sus hijos y un par de amigos cercanos. Según testigos, el primer gesto fue un abrazo silencioso, largo, contenido. Ramiro no pronunció palabra, pero sus lágrimas hablaron por él. Lupe, por su parte, también lloró. En ese momento, no eran 2 músicos enfrentados por contratos o decisiones de marketing. Eran 2 hombres mayores, 2 sobrevivientes de la industria, 2 amigos que se reencontraban con la verdad entre los dedos. Durante ese encuentro, hablaron por horas. Recordaron los inicios, las tocadas en ferias, los hoteles baratos, los días sin dinero. Pero también hablaron de los errores, de las heridas, de las omisiones. Fue un diálogo franco, sin adornos. No buscaba una gira de despedida, dijo Ramiro. Solo quería que me miraras a los ojos y me dijeras que lo sentías. La propuesta, una última canción juntos. Poco después del reencuentro, Ramiro recibió una propuesta inesperada: grabar una última canción con Bronco. No para relanzar la banda, ni para llenar estadios. Solo una canción, en estudio, con fines benéficos. La idea partía de ambos: cerrar el ciclo con una nota de armonía
y donar todas las ganancias a fundaciones que apoyaran a músicos jubilados con enfermedades crónicas. La canción se tituló A Tiempo y fue compuesta por Ramiro y Lupe. La letra hablaba del perdón, del orgullo que impide hablar, del amor que sobrevive a los desencuentros. La grabación fue íntima, pero su lanzamiento fue un evento mundial. Medios de toda Latinoamérica cubrieron el acontecimiento como un símbolo de madurez y humanidad. El videoclip fue grabado en blanco y negro, mostrando imágenes de archivo de los primeros años de la banda, intercaladas con tomas actuales de ambos músicos en el estudio, compartiendo miradas, risas tímidas y finalmente un abrazo. El concierto homenaje, la última vez sobre el escenario. En abril de 2027 se organizó un concierto especial titulado Ramiro Delgado, El Regreso del Alma, en el Auditorio Citibanamex de Monterrey. Las entradas se agotaron en menos de 48 horas. No era una gira ni un reencuentro oficial de Bronco. Era un homenaje a Ramiro como individuo, como artista completo. Entre los invitados estuvieron Marco Antonio Solís, Ana Bárbara, Los Tigres del Norte y Alicia Villarreal. Todos interpretaron canciones que Ramiro ayudó a componer o popularizó con su acordeón. El momento más esperado fue cuando Lupe subió al escenario. El público se levantó en ovación. Se escuchaban gritos, aplausos y lágrimas. Ramiro apareció a su lado. Juntos, interpretaron A Tiempo y cerraron con Sergio, el bailador, una de las más emblemáticas del repertorio. Terminada la última nota, Ramiro alzó su acordeón hacia el cielo y dijo: «Este instrumento no es solo mío, es de todos los que han amado sin ser vistos, de los que han creado sin ser nombrados. Hoy, por fin, me siento en paz». La Fundación Sonido Justo, de causa personal a movimiento nacional. Tras su reconocimiento masivo, la Fundación Sonido Justo creció exponencialmente. Con el apoyo de universidades, artistas y organismos culturales, la organización se expandió a otros estados de México. Se ofrecieron talleres gratuitos sobre derechos musicales, asesoría legal para bandas emergentes y apoyo psicológico para músicos retirados con problemas de salud mental. Incluso en Colombia, Argentina y Perú, se abrieron capítulos locales inspirados por el ejemplo de Ramiro. En 2028, la UNESCO reconoció a Sonido Justo como una de las iniciativas culturales más innovadoras de América Latina. No quiero ser recordado por lo que toqué, sino por lo que ayudé a transformar, decía Ramiro en una de sus conferencias. Su libro, Un testimonio necesario. Ese mismo año, Ramiro publicó su autobiografía titulada Lo que el acordeón no dijo, que se convirtió en un bestseller en menos de una semana. En sus más de 400 páginas, narra con detalle su infancia, el origen de Bronco, las giras, las traiciones, la enfermedad y, finalmente, la reconciliación. Más que un libro de memorias, fue una declaración de principios, una defensa de la memoria artística colectiva, del valor del reconocimiento, y un canto de esperanza para todos aquellos que han sentido que su trabajo fue invisibilizado. Críticos lo compararon con libros emblemáticos de la música como Vida de Keith Richards o Born to Run de Bruce Springsteen, no por el estilo, sino por la sinceridad descarnada, la salud, el retiro y la nueva vida. A pesar del éxito del libro, del concierto homenaje y de la canción que marcó su retorno simbólico, Ramiro decidió retirarse definitivamente del mundo público en 2029. Su salud, aunque estable, requería atención constante. Sus manos ya no tenían la agilidad de antes, y su memoria comenzaba a presentar lapsos leves, propios de la edad. Se mudó a una casa más pequeña en San Pedro Garza García, rodeado de plantas, libros, y con un estudio donde aún reposaba su primer acordeón. Recibía visitas de estudiantes de música, jóvenes periodistas y antiguos fans que querían agradecerle en persona. Su vida se volvió tranquila pero plena. Nunca dejó de leer. Nunca dejó de escribir. A veces, incluso componía pequeñas melodías para sus nietos.
y cada 16 de diciembre, fecha en que se fundó Bronco, organizaba una cena privada con su familia, donde brindaba no por el pasado, sino por el presente. Lupe Esparza, en un mensaje transmitido en cadena nacional, dijo con lágrimas en los ojos: Ramiro no fue solo mi compañero de banda, fue el espejo que no quise mirar durante años. Hoy sé que sin él, Bronco nunca habría sido lo que fue. Descansa en paz, hermano. El gobierno mexicano declaró 2 días de duelo artístico nacional. Se organizaron conciertos homenaje, exposiciones con objetos personales y una serie documental con testimonios inéditos. Las radios sonaban exclusivamente con sus temas durante días. Pero más allá del reconocimiento oficial, el verdadero legado de Ramiro vivía en los corazones de aquellos que se atrevieron a hablar gracias a él. En los músicos que ahora firmaban contratos más justos. En los estudiantes que citaban sus frases como filosofía de vida. En los acordeones viejos que, al sonar, contaban su historia. Un legado imborrable. Ramiro Delgado no fue solo un músico. Fue un testimonio viviente de lo que significa tener convicción. Su historia nos recuerda que incluso en el ocaso de la vida puede surgir una nueva luz, y que no hay edad para reclamar dignidad, para decir la verdad o para sanar una herida con palabras sinceras. A los 70 años, Ramiro finalmente confesó aquello que todos presentíamos, que detrás de cada nota había un grito silenciado, una injusticia escondida, y un corazón esperando ser visto. Y al hacerlo, no solo liberó su propia alma, sino que encendió la de miles.